¿Alguna vez te has preguntado cómo un enemigo invisible pudo aniquilar a la mitad de la población de Europa en solo unos años? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una era de castillos, caballeros y una sombra mortal que lo cambió todo para siempre. Esta es la increíble y aterradora historia de la peste negra. Nuestro viaje comienza en las vastas y áridas estepas de Asia Central, a principios del siglo XIV. Imagina las caravanas de la Ruta de la Seda, cargadas de especias exóticas, seda brillante y algo mucho más siniestro. Oculta en el pelaje de las marmotas y otros roedores, vivía una bacteria microscópica llamada Yersinia pestis. Durante siglos, esta bacteria había causado brotes locales, pero el mundo estaba a punto de conectarse como nunca antes, y con ello, a desatar una catástrofe sin precedentes. Las pulgas que se alimentaban de la sangre de estos roedores infectados se convirtieron en el vehículo perfecto para la enfermedad. Cuando los roedores morían, las pulgas hambrientas buscaban un nuevo huésped, y los humanos, con sus bulliciosas rutas comerciales, eran el objetivo ideal. El punto de inflexión fue el año 1346, durante el asedio de la ciudad de Cafa, en la península de Crimea. Cafa era un próspero puerto comercial genovés en el Mar Negro, y estaba siendo atacado por el ejército mongol. Durante el largo asedio, los mongolís comenzaron a sucumbir a una extraña y mortal enfermedad. Desesperados y en un acto de guerra biológica primitiva, usaron sus catapultas para lanzar los cadáveres de sus propios soldados infectados por encima de las murallas de la ciudad. El pánico se apoderó de Cafa. Los defensores genoveses, aterrorizados, no sabían que el verdadero enemigo no eran los cuerpos, sino las ratas y pulgas que pululaban por la ciudad y que también se colaban en sus barcos. Cuando algunos barcos genoveses lograron escapar del asedio, no sabían que llevaban a bordo el apocalipsis. En octubre de 1347, 12 de estas galeras llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. Los habitantes de Mesina se congregaron en el muelle, esperando recibir mercancías y noticias. Lo que encontraron fue una visión de pesadilla. La mayoría de los marineros a bordo estaban muertos o agonizando, cubiertos de extraños bultos negros que supuraban sangre y pus. Las autoridades portuarias, horrorizadas, ordenaron a los barcos que se fueran de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Las ratas infectadas ya habían bajado a tierra, escurriéndose por las cuerdas de amarre y desapareciendo en la ciudad. La peste negra había llegado a Europa. Desde Mesina, la plaga se extendió como un incendio forestal. Las ratas, pasajeras clandestinas en barcos mercantes, llevaron la enfermedad a todos los puertos importantes del Mediterráneo. Génova, Venecia, Marsella. Una tras otra, las ciudades caían. Para entender la rapidez de su propagación, tenemos que imaginar cómo era la Europa del siglo XIV. Las ciudades eran un laberinto de calles estrechas y sucias. La gente arrojaba sus desperdicios y aguas residuales directamente a la calle. No existía el concepto de higiene pública. En este ambiente, las ratas negras, que prefieren vivir cerca de los humanos, prosperaron, y con ellas, sus pulgas infectadas. La enfermedad, causada como dijimos por la bacteria Yersinia pestis, se manifestaba principalmente de tres formas. La más común era la peste bubónica. Su nombre proviene de los bubons, que eran inflamaciones dolorosas de los ganglios linfáticos, especialmente en la ingle, las axilas y el cuello. Estos bubons podían crecer hasta el tamaño de una naranja, volverse negros y reventar. De ahí el nombre de peste negra. Los enfermos sufrían fiebres altas, escalofríos, vómitos de sangre y delirios. La muerte solía llegar en cuestión de días. Luego estaba la peste neumónica, que se contagiaba de persona a través del aire, al toser o estornudar. Era aún más letal, casi siempre fatal en 1 o 2 días. Y finalmente, la peste septicémica, la más rara y mortal de todas. Ocurría cuando la bacteria invadía directamente el torrente sanguíneo, causando la muerte en cuestión de horas, a veces antes de que aparecieran los síntomas. Imagina el terror absoluto. La gente se acostaba sana por la noche y moría antes del amanecer. Nadie entendía qué estaba pasando. La medicina de la época era completamente inútil. Los médicos, con sus conocimientos basados en la teoría de los 4 humores de Galeno, creían que la enfermedad era un desequilibrio en el cuerpo o causada por miasmas, es decir, aire corrupto. Sus remedios eran, en el mejor de los casos, ineficaces, y en el peor, peligrosos. Realizaban sangrías para equilibrar los humores,
aplicaban cataplasmas de heces o ranas secas sobre los biobón y quemaban hierbas aromáticas para purificar el aire. Apareció entonces una figura icónica y siniestra en el médico de la peste. Probablemente has visto imágenes de ellos. Llevaban un abrigo largo de cuero encerado, guantes en sombrero guay, lo más distintivo, una máscara con forma de pico de pájaro. Este pico no era una elección de moda macabra. Estaba relleno de hierbas aromáticas, flores y especias como menta, clavo y alcanfor. La idea era que este popurrí los protegería de los miasmas venenosos. Aunque la teoría era incorrecta, la máscara y el traje completo pudieron haber ofrecido una protección rudimentaria contra las pulgas y las gotículas respiratorias, aunque la mayoría de estos médicos también acababan muriendo. El impacto social fue devastador. Ante una calamidad de tal magnitud, muchos recurrieron a la fe en busca de respuestas. Una explicación popular era que la peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad. El apocalipsis parecía haber llegado. Este fervor religioso dio lugar a movimientos extremos, como los flagelantes. Grupos de hombres y mujeres que viajaban de pueblo en pueblo, azotándose públicamente las espaldas con látigos de cuero con puntas de metal como penitencia, esperando aplacar la ira de Dios. Al principio, fueron vistos como santos, pero pronto se convirtieron en un problema. Al moverse constantemente, en realidad ayudaron a propagar la enfermedad y a menudo incitaban a la violencia, especialmente contra las comunidades judías, a quienes acusaban falsamente de envenenar los pozos. La sociedad se desmoronó. El miedo rompió todos los lazos sociales. Los padres abandonaban a sus hijos enfermos, los esposos a sus esposas, los sanos huían de los enfermos. Las calles se llenaron de cadáveres, porque no había suficientes personas vivas para enterrarlos. Se cavaron fosas comunes gigantes, donde los cuerpos se apilaban como lasaña, con capas de tierra entre ellos. Crónicas de la época describen un silencio espeluznante en ciudades antes bulliciosas, solo roto por el sonido de las carretas recogiendo a los muertos y los lamentos de los moribundos. La economía se paralizó. Los campos quedaron sin cultivar porque los campesinos estaban muertos o habían huido. El comercio se detuvo. El orden social se vino abajo. Para 1351, cuando la primera gran oleada de la plaga comenzó a remitir, se estima que entre un tercio y la mitad de la población total de Europa había muerto. En algunas ciudades, la mortalidad superó el 60%. Es una cifra casi imposible de comprender. Imagina que la mitad de las personas que conoces desaparecieran en unos pocos años. El mundo quedó transformado para siempre. Pero de esta inmensa tragedia surgieron consecuencias inesperadas que cambiaron el curso de la historia. La muerte masiva de personas creó una escasez de mano de obra sin precedentes. De repente, los campesinos y trabajadores que sobrevivieron se encontraron en una posición de poder. Ya no estaban atados a la tierra de un señor feudal. Podían exigir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Si un señor se negaba, simplemente podían irse a trabajar para otro que estuviera desesperado por trabajadores. Este cambio de poder fue uno de los clavos en el ataúd del feudalismo, el sistema social y económico que había dominado Europa durante siglos. La servidumbre comenzó a desaparecer. Además, la fe ciega en la iglesia se vio sacudida. Mucha gente sintió que la iglesia los había abandonado. ¿Por qué Dios no había respondido a sus oraciones? ¿Por qué tantos clérigos, que se suponía que eran los más cercanos a Dios, habían muerto igual que los demás? Esto sembró las semillas de la duda y el escepticismo, que florecerían más tarde en movimientos como el Renacimiento y la Reforma Protestante. La gente empezó a mirar más hacia el mundo terrenal y menos hacia el celestial. La peste negra no fue un evento único. Volvió en oleadas durante los siguientes siglos, aunque ninguna fue tan devastadora como la primera. Pero su legado perdura. Nos enseñó lecciones brutales sobre la enfermedad, la higiene y la fragilidad de la civilización. Nos recuerda cómo un microorganismo puede cambiar el destino de la humanidad, derribar imperios y reconfigurar la sociedad. La historia de la peste negra es una advertencia sombría, pero también un testimonio de la resiliencia humana y nuestra capacidad para reconstruir, aprender y avanzar incluso desde las cenizas de la mayor catástrofe. Espero que este viaje al pasado te haya parecido tan fascinante como a mí. La historia está llena de momentos que nos dejan sin aliento
y nos hacen reflexionar. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los eventos más impactantes de nuestro pasado, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte nada, y por supuesto, déjame un buen like. Me encantaría leer en los comentarios qué parte de esta historia te ha impresionado más. ¿Conocías la historia de Caffa o la de los médicos de la peste? Cuéntamelo todo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.